cosa, estos programas funcionan siempre. ¿Pero qué quiere decir que funcionan siempre? Quiere decir lo siguiente, sea cual sea el tipo de agresor, el agresor aprende habilidades sociales. Hay veces que es verdad que el problema es que el agresor no conoce otros medios para conseguir sus objetivos. Y cuando aprende los procedimientos típicos de la habilidad social, pues simplemente se da cuenta que no es necesario ser violento. Puede negociar, puede pactar con los demás. Pero hay otro subtipo de agresores que siguen buscando sus propios objetivos antisociales. Los objetivos antisociales no varían. Lo único que los hace el programa de habilidad social es más hábil para conseguir sus objetivos, pero sigue victimando a los demás. De tal manera que lo que tenemos no es una persona menos violenta, sino una persona violenta que además puede hacer las cosas de una manera que es mucho más difícil imputar. Así que parece que los programas de habilidad social tampoco son útiles para el tratamiento de los sujetos violentos, o por lo menos para el tratamiento de todos los sujetos violentos. La tercera variable que se ha postulado habitualmente es la teoría de la mente. La teoría de la mente habitualmente se define como la capacidad para comprender y predecir la conducta de otros. En el caso de la aplicación del modelo de teoría de la mente a la conducta de agresores, se plantea que lo que le pasa al agresor es que no es capaz de predecir el comportamiento de los demás. Tiene una incapacidad de lectura de la intencionalidad del otro. Y de hecho, se ha descubierto que hay diferencias en capacidades ligadas a la teoría de la mente entre agresores y no agresores y entre niños más o menos violentos. Por ejemplo, los que tienen mejores habilidades en teoría de la mente son más capaces de averiguar cuál es el estado de ánimo de una persona mirando, por ejemplo, a la expresión de ojos y boca, o de saber cuál es el estado de ánimo de alguien mirando un boceto del rostro, o también, por ejemplo, son más hábiles resolviendo elementos de predicción de conducta, como el ejemplo de la caja del gato. El ejemplo de la caja del gato es explicar por qué una caja se mueve si yo me fui y la caja estaba vacía. Pero es posible que mientras que me haya ido haya llegado un gato y se haya metido dentro de la caja. De tal manera que una persona que puede predecir bien los comportamientos dice, bueno, si la caja se mueve no es por magia o por algo extraño, algo ha debido pasar y me están gastando una broma, o ha venido un gato o otro animal, se ha metido dentro de la caja y se mueve. Bien, estas cuestiones las resuelven mejor habitualmente sujetos no violentos, porque tienen una mejor teoría de la mente. Pero es que hay otra serie de datos que dicen que no podemos diferenciar entre psicópatas y no psicópatas en términos de teoría de la mente, porque tanto los psicópatas como muchos de los agresores tienen exactamente las mismas capacidades de teoría de la mente que las personas que no son violentas. Así que parece que el entrenamiento en teoría de la mente tampoco es un entrenamiento que nos pueda servir para trabajar con todos los sujetos con problemas de violencia. La cuarta variable que se propone habitualmente es la empatía. La empatía se suele entender como la capacidad de comprender y conectar con el estado afectivo de un tercero. Habitualmente la empatía, igual que ocurre con la impulsividad, se consideran rasgos. El problema es que sabemos que la impulsividad y la empatía son entrenables. Si se pueden entrenar, entonces no son respuestas primarias, son más bien respuestas de tipo adaptativo, son elementos de control. En este sentido, es verdad que podemos entrenar en empatía a las personas con violencia. Ocurre lo siguiente, los datos experimentales de los que disponemos últimamente indican algo que es clarísimo. Las diferencias
en empatía entre personas violentas y no violentas, y además para cualquier clase de conducta violenta, son siempre extremadamente significativas. Mínimo de 0,01. A veces llegan a un punto por 10.000. Son extremadamente significativas. Parece que hemos dado con el fin del asunto, pero no. Cuando consideramos el tamaño del efecto, es decir, no tanto la diferencia estadística entre puntuaciones, como el efecto que tiene en realidad la empatía en el desarrollo de la conducta agresiva, nos encontramos que el tamaño del efecto es muy pequeño. Y cuanto menor es el encaje diagnóstico de una persona con comportamientos violentos, el tamaño del efecto es menor. Muchas veces no llega siquiera al 5%. El 5% de tamaño del efecto podemos considerarlo ridículo, no aplicable. Bien, si esto es así, parece que lo que podemos afirmar de la empatía simplemente es que la empatía sí produce una diferencia entre personas con comportamientos violentos y no violentos, y habitualmente de modo generalizado, no como ocurriría con la teoría de la mente y la impulsividad. Pero ese efecto no tiene relevancia pragmática. Así que parece que de nuevo la empatía tampoco es una variable básica para trabajar con sujetos violentos, con agresores. Así que lo que podemos extraer es una gran conclusión. Hay tantas diferencias entre sujetos violentos y unos sujetos violentos y otros, que lo que podemos decir es que en realidad las personas violentas no son psicológicamente iguales entre sí. Hay personas violentas, pero no una pauta común que explica la violencia. Así que lo que tendríamos que hacer es buscar otras variables que encontraran diferencias más relevantes. Ante esto también tenemos que plantearnos otra cosa. Si nada de lo que hemos investigado puede tener un impacto importante, hay gente que dice, vale, abandonemos esto, no hay solución psicológica posible, y por lo tanto hagamos de la intervención con los agresores una cuestión puramente jurídica y penal. Renunciamos a la intervención psicológica. Bien, si hacemos eso, que es una solución, lo cierto es que lo que no vamos a prevenir nunca es la producción de nueva conducta violenta. Entre otras cosas porque sabemos que el ámbito carcelario, más que prevenir, intensifica ciertos comportamientos agresivos, porque dentro de la prisión muchas veces el comportamiento agresivo se vuelve adaptativo en ese ámbito. Así que tendríamos que buscar un elemento que fuera más allá de la intervención puramente penal y carcelaria y que abarcara más que el trabajo con reflexibilidad, habilidad social, teoría de la mente y empatía. Últimamente pensamos que el trabajo anterior ha estado buscando en un lugar psicológicamente impertinente. Se buscaba en variables, todas ellas de tipo cognitivo-afectivo. Quizá el lugar de intervención sea cuestiones de ámbito motivacional afectivo. Es decir, trabajar con aquello a lo que la persona da valor, no tanto con aquello con lo que la persona entiende. Dar valor es una manera de escribir significado, pero los significados ligados a valores son mucho más abarcativos de la conducta que los relacionados con significados concretos, con significados racionales. Cuando yo valoro algo, eso tiene mucho más impacto en lo que hago que cuando simplemente entiendo o interpreto. Lo cierto es que hay una variable de este tipo que se ha empezado a investigar últimamente, pero que creo que podríamos desarrollar más. Es el desarrollo moral. Todas las propuestas de desarrollo moral suponen que hay un estadio, un nivel
de desarrollo moral que se considera el más alto. No todas las personas llegamos a este desarrollo moral tan alto, pero en este estadio alto pasan dos cosas. Yo aprendo a adaptar mis valores a mis necesidades, pero simultáneamente valoro también las perspectivas y necesidades del otro. Es decir, en ese estadio alto yo ya no vivo solo conmigo, necesariamente tengo que vivir con los demás. Los demás tienen que estar en relación conmigo en esto. Me doy cuenta de que mis valores no están solos en el mundo, están en una especie de red de valores que pertenecen a otras personas que, al tenerlas en cuenta, se vuelven en algo tan valioso como yo. No hay muchos estudios, aunque hay algunos, que miden la eficacia del desarrollo moral o del entrenamiento, mejor dicho, del